corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Gloria a ti, Amén. gloria, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Sea tu nombre, Padre. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Damos gracias al Señor por este precioso día, esta oportunidad que nuestro Dios Todopoderoso nos da para poder compartir, como siempre, todos los jueves, momentos especiales en los cuales compartimos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer en la vida de todo aquel que se acerca de todo corazón al Señor. Y como teníamos pues presentado ya para cada uno de ustedes, el día de hoy tenemos la presencia de nuestra invitada, nuestra hermana Guadalupe Hernández, que está con nosotros, a quien damos pues la bienvenida a este canal y sobre todo darle gracias al Señor por permitir esta oportunidad de poder compartir parte de su vida, de su historia, también con la gente que nos sigue, con la gente que nos acompaña por medio de estos canales de Facebook que tenemos, ¿no? Y eso es lo importante, que podemos compartir de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Gracias al Señor. Y pues estamos ya compartiendo la transmisión y algunas personas se están conectando en este instante también y de esa manera podamos estar con cada uno de ellos, ¿no? Y darle gracias al Señor. Adelante, hermana, sus saludos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos los hermanos que van a estar conectados y que van a estar viendo este testimonio de la grandeza que nuestro Señor Jesús hace en la vida de cada uno, de aquellas personas que pueden creer en Él y en lo que puede hacer en la vida, que puede cambiar, puede transformar, así como la hizo en mi vida. Asimismo, también en cualquiera de ustedes, si este día ustedes abren su corazón, Señor puede cambiar su vida, su manera de pensar y todo. Amén. Y bueno, pues yo soy me llamo Guadalupe Hernández y soy del país de México. Soy del puerto de Veracruz. Y bueno, yo estoy acá en Estados Unidos, ya tiene 20 años que estoy residiendo aquí en Estados Unidos para la gloria de mi Señor. Y aquí estoy en este día queriendo, ¿verdad?, compartir un poco de lo que el Señor hizo en mi vida. Gloria a Dios. Señor. Amén. Y realmente, pues, hermana, es un gozo poder estar compartiendo estos minutos con usted y darle gracias al Señor, ¿no? Bueno, usted es de México, está viviendo ya un buen tiempo en Estados Unidos, pero la historia no queda ahí porque su voz y el mensaje que Dios transmite a través de su vida está llegando pues a otros lugares más. Usted está predicando y esa transmisión de las prédicas que hace semanalmente están llegando hacia El Salvador, ¿no? ¿Nos puede comentar un poco de esto? Amén. Bueno, pues para la gloria de mi Señor Jesucristo, ya tengo casi 2 años que estoy predicando la palabra para el país de El Salvador, donde se están escuchando esos mensajes a través de bocinas de intemperie y a través de una radio. Y bueno, es muy hermoso porque estas bocinas son bocinas levantadas y tienen 4 bocinas por los lados y por esas bocinas está saliendo diariamente el mensaje
en esta radio donde yo predico, donde el Señor me ha dado la oportunidad, sin merecerlo yo, el Señor me ha dado la oportunidad de poder yo compartir su palabra ahora en una vida nueva que el Señor ha hecho. Y bueno, ese es mi ministerio en el que el Señor ahorita me ha llevado. Y bueno, predicando cada miércoles la palabra del Señor y predicando a Cristo Jesús, que es el único que nos puede salvar de darnos la vida eterna, el que nos perdona y el que nos puede, ¿verdad?, limpiar y sacar de esa vida de inmundicia en la vida como la que yo estuve metida. Amén. Gloria Amén. al Señor. Gloria a Cristo. Es cierto, ¿no? Y bueno, ese esfuerzo, ¿no? Y esa forma de estos hermanos, pues que en El Salvador ponen estas bocinas para que de una forma, ¿cómo se dice? Libre, ¿no? Usando los vientos, pueda llegar el mensaje a toda persona que está por ahí viviendo a los alrededores, pues el sonido, ¿no? Llega con ese mensaje, la palabra de Dios, ¿no? Es una forma muy, ¿cómo se diría? Ingeniosa, ¿no? Que Dios les ha dado a ellos para poder predicar la palabra. Físicamente, usted no está ahí, pero semanalmente su voz y el mensaje que Dios pone en su corazón llega a esas personas, ¿no? Y eso es lo maravilloso y lo sorprendente que Dios hace, ¿no? Dios nos permite llegar a lugares que quizás no pensábamos llegar, ¿no? Porque realmente esos son los planes de Dios, ¿no? Los planes de Dios son mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que pensamos o creemos hacer, ¿no? El Señor hace pues esa obra pues de una manera sorprendente, ¿no? Muy sorprendente, gloria al Señor. Hermana Guadalupe, coméntenos un poco, usted ya está sirviendo al Señor unos años, gloria al Señor, pero toda historia, pues, usted llega ya, me dice, hace 20 años a Estados Unidos, ¿no? Pero ya el tiempo que usted vivía en México, hubieron situaciones en su vida, ¿no? Situaciones en su vida que de algún modo son ahora un pasado, porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y pues nosotros habíamos puesto una invitación, hay una presentación donde se ve un antes y donde se ve un ahora, ¿no? Y eso marca como en la historia, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes de que Cristo llegue a nuestro corazón y después cuando Cristo llega y la obra que hace, porque Él hace una obra grande y maravillosa. Coméntenos un poco de su historia. ¿Cómo empieza su historia? Bueno, pues primeramente me gustaría leer un texto bíblico en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde el Señor nos da un mensaje tan hermoso, donde dice la palabra de Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo quiero empezar con un pequeño relato de sobre mi vida, cómo fue. Mi caminar en esta vida pecaminosa, en esta vida de lesbianismo, entró cuando yo tenía 6 años. A los 6 años estaba yo empezando apenas, ¿verdad? Pues mi niñez, estaba yo en esa edad que muchas personas puedan pensar que a los 6 años es un niño inocente que no sabe las cosas. Pero de tal manera el enemigo siempre se filtra desde la edad pequeña de cada uno de los que nos ha sacado nuestro Señor de esa vida de lesbianismo, de homosexualismo. Él ha minado nuestra mente desde la edad chica. Y bueno, yo empecé eso cuando yo tenía 6 años.
Yo recuerdo que yo compartía, jugaba con niñas de mi misma edad en ese entonces. Y bueno, o sea, eran unos juegos que siempre jugaba uno sanamente en ese tiempo de mi tiempo, de mi edad, ¿verdad? Entonces, jugábamos siempre, pero yo siempre quería llevar como ese papel de papá. Yo siempre quería que jugáramos y yo llevar ese papel. Y bueno, así fue mi vida, así fue creciendo. Yo pensé que en ese momento había sido un juego solamente, porque en ese momento que nosotros jugamos, en ese momento hubo un roce con la niña a la edad que teníamos. Claro, nuestros padres quizás no tenían ninguna desconfianza, no tenían cuidado de nosotros, no nos cuidaban lo que nosotros jugábamos. Pero bueno, sabemos que el enemigo no juega, el enemigo anda viendo por dónde se va a filtrar para él destruir una vida, así como él destruyó mi vida por muchos años les estoy hablando, casi 45 años de mi vida. Yo estuve en esa vida de lesbianismo. Por la misericordia de mi Señor, Él me alcanzó hace 4 años apenas. Pero yo pensé que en ese momento eso había sido un juego, eso había pasado y ya, todo olvidado. Pero eso no fue así. Ahora puedo entenderlo, así como dice su palabra de Dios, que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Yo ahora entiendo que él desde ese momento entró en mi vida para destruir mi vida. Entonces fui creciendo con ese gusto. Eso fue a los 6 años. A los 9 años yo me topo en otra situación igual, pero ya con una mentalidad un poco más avanzada que los 6 años. Entonces pasó otro caso igual y siguió avanzando mi vida con ese deseo, con ese gusto. A los 13 años me topo también con una situación donde solamente yo sentía lo que sentía. La otra persona no, o sea, simplemente ella me daba su amistad, pero sin embargo yo ya en mi mente, en mi corazón, ya estaba yo con otras imaginaciones. Entonces, a los 13 años de mi vida, así pasó. Seguí mi vida. Nos mudamos de ese lugar donde nosotros vivíamos. Nos fuimos a un lugar, una colonia más como civilizada, vamos a ponerle así, porque eran puras casas, como no sé, muchos quizás que están escuchando pues, sepan de lo que yo hablo, pero casa del Infonavit, son casas bonitas, residencias, y entonces, bueno, empezamos, yo llegué a vivir a ese lugar y ahí fue donde iba yo ya marcada, yo ya iba con eso, pero ahí fue donde yo conocí a muchas amistades, a muchas niñas de mi misma edad que estaban en eso y se juntaban un grupito. Entonces ese grupito bajábamos a una escuela donde estaba cerca de la casa donde habíamos llegado a vivir nosotros. Y bajábamos ahí, bajábamos a conquistar, ¿verdad? O sea, la mentalidad de uno, de mí en ese entonces era que yo sentía que yo era hombre. Yo me sentía así, o sea, yo no me sentía que yo fuera mujer, yo sentía ese gusto hacia una mujer. Y bajábamos el grupo, bajábamos a la escuela, ¿verdad? Como dice uno, a echar novio.
a noviar. Así bajábamos, 5, 6, 7 mujeres bajábamos, éramos jóvenes todas en ese entonces, pero bajábamos a ese lugar a enamorar a las muchachas. Y ahí fue donde mi vida fue creciendo más la maldad en mi mente. ¿Por qué? Porque yo ya me sentía acompañada, ya sentía que no era yo sola nada más. Yo decía, oh, esto es normal porque hay todas estas muchachas, estas niñas que también están así, que también son así. O sea, esto quiere decir que esto es normal. Y yo así lo llevé todo el tiempo en mi mente, que era normal. Entonces, así pasó mi vida. Así pasó mi vida con una relación, con otra relación. Fueron pasando los años y yo no pensé nunca en querer tener una persona a mi lado, hacer una familia, tener hijos. No, yo no pensaba en eso. ¿Por qué? Porque yo ya me había metido en mi mente que yo me iba a comportar como un hombre y que yo iba a ser, ¿verdad?, el hombre en toda relación que yo tuviera. Y así la llevé, ¿verdad? Así llevé esa relación. Y pasaron los años, me vine para Estados Unidos. Hasta ese tiempo, bueno, en el hogar, su mamá, ¿qué papel ocupaba? ¿Dónde estaba ella? Bueno, mi mamá fue mi madre fue una persona que ella trabajó duro para sacarme adelante porque yo no tuve papá. Yo solamente ella era mi mamá y mi papá. Y ella trabajó duro y por un lado yo ahora pienso que esto me llevó a esta vida, a seguir esta vida, porque quizás mi mamá yo necesitaba que mi madre tuviera más tiempo para mí, pero ella por estar, ¿verdad?, queriendo darme lo mejor que ella me pudiera dar en ese momento, ella trabajaba. Yo me quedaba con mis abuelos, con mis tíos, mis tías, yo me quedaba en la casa. Y yo yo llegaba de la escuela, a esa edad de los 6 años, yo llegaba de la escuela y me salía a jugar. Nadie sabía cuáles eran mis juegos, nadie sabía qué era lo que yo hacía. Yo me salía a jugar. ¿Por qué? Porque mi madre no estaba en ese momento. Pero todo esto fue lo que a mí me hizo, yo creo, estar queriéndome acompañar, sintiéndome acompañada con alguna persona, pero en este caso era con una persona de mi mismo sexo. O sea, eso que entró en mi mente desde ese juego, ese día que quedó marcado en mi vida hasta hace 4 años, yo no puedo decir ni echarle la culpa a mi madre, porque yo sé que ella no tiene la culpa. Simplemente ella no tuvo ese tiempo que quizás yo necesitaba. Como muchos niños de esa edad de 6 años. Ella sí me daba todo, no me faltó nada, pero quizás su tiempo era el que a mí me faltaba. Entonces ahí incluyó muchas cosas que yo fui creciendo en mi vida y tomando esas decisiones en mi vida. La decisión que yo tomé fue cuando a los 15 años, que yo le dije a mi mamá, hasta los 15 años, oigan, amigos y oyentes que están escuchando, hasta los 15 años yo le dije a mi madre lo que yo era, lo que a mí me gustaba. Yo siempre sentí, mi madre siempre me dio el apoyo, no porque le agradara que su hija fuera así o que su hija le haya dicho lo que yo le dije. Simplemente ella no me podía dar las espaldas como me dijo. Yo no te puedo dar la espalda, mija, porque yo soy tu madre y tu padre. Yo hago los dos papeles.
Y si yo te doy en la espalda que soy tu madre, entonces el mundo, la gente, ¿qué va a hacer de ti? Entonces, tomé esa decisión firmemente de decirle a mi madre, yo soy así a los 15 años. Oh. Y ahí fue donde fui caminando ya con más confianza, porque ya sabía yo que mi mamá ya lo sabía. Y yo pensaba que sabiéndolo ella, no me importaba quién más lo supiera, no me importaba cómo me tratara, porque quiero decir, esta vida que uno lleva es una vida de humillación de muchas personas, porque a mí me gritaban muchas palabras, malas palabras, así como en México tienen la manera de expresarse hacia una persona así, lesbiana o un homosexual, los hombres, ¿verdad? Eran muy groseros, te veían pasar y te gritaban, ahí va la fulana, y así, o sea, son cosas, es una vida humillante. Humillante. Ya aquí en Estados Unidos no, la vida es diferente. No es como en nuestros países, pero en mi país sí, o sea, fue una vida humillante por las personas que te veían mal, que te criticaban, que te señalaban, que se burlaban de ti. Personas que quizás por enfrente de ti te trataban de una manera, pero cuando tú dabas la espalda, estaban criticándote, señalándote, burlándose de ti. Entonces, es algo que es una vida que yo llevé de humillación hasta hace 4 años. Entonces, así fue mi vida, así fue mi vida pasando. Llegué a los 15 años, decidí decirle a mi madre. Después de a los 16 años me junté a vivir con una persona, viví por 13 años con esa persona, de ahí yo me vine para acá, para Estados Unidos, y yo pensaba que mi vida quizás ya acá iba a ser diferente, no sé, pero siempre y lo tengo comprobado, que cuando yo decidía quizás decir, ya no quiero yo vivir esa vida, quiero que cambiar, era cuando el enemigo más le pone las cosas que a uno le gusta. Pero en ese entonces yo no conocía de Dios. En ese entonces yo no sabía que Dios me podía ayudar. Yo pensaba que todo lo hacía por mis propias fuerzas. Aún Entonces, bueno, en el tiempo de la familia, del hogar, usted no había tenido algún conocimiento de Dios, o sea, no le habían formado, no le habían hablado de Dios. En la familia quizás no había ¿cómo se dice? Asistir a una iglesia, ir a saber algo de Dios, nada. pues en realidad no, o sea que yo sabía que, o hasta la fecha, toda mi familia es católica y yo también decía que yo era católica, pero en ese entonces no, o sea que yo llegué a ir a la iglesia porque los católicos tienen eso de hacer la primera comunión, la confirmación y todo eso. Entonces, para hacer la primera comunión tienes que estudiar un librito que ellos dicen el catecismo, donde hay muchas preguntas sobre la Biblia y eso, pero en realidad, o sea, no hubo alguien que me estuviera diciendo, vente, vamos a la iglesia, vente, vamos a hacer esto, o sea, no, nada. En realidad, en mi familia se hace llamar católica, pero en realidad no creo que sean católicos. ¿Por qué? Porque nunca me instruyeron a ir a una iglesia, a estar ahí, a estar buscando de las cosas de Dios. No, o sea, mi familia fue así, solamente de nombre, que son católicos, pero en realidad no. Claro, de momentos nada más, si no había una práctica, algo, ¿no? Y hasta Sí. eso, bueno, usted estaba pensando quizás que había nacido en el cuerpo equivocado.
Amén. Yo todo el tiempo pensé que Dios así me había hecho. Yo pensaba que si yo era así era porque yo así había nacido. O sea, yo no tenía en ninguna mente pensar que un espíritu como ahorita que yo ya conozco de la palabra, conozco de lo que el enemigo puede hacer en la vida de las personas, no lo sabía yo. Yo pensaba, simplemente nací, crecí, fui creciendo y esas fueron mis decisiones y solamente que yo lo tomaba, pero yo no sabía que esas decisiones, todo lo que yo iba haciendo, era porque el enemigo iba dirigiendo mi vida de esa manera. Se había posesionado de mi vida. Había robado mi identidad desde los 6 años. Desde los 6 años él robó mi identidad porque yo fui creciendo y con esa mentira que yo llevaba, que yo así había nacido. Algo que es algo equivocado, pero ahora lo entendí. Ahora que Cristo Jesús llegó a mi vida, lo entendí que yo estaba equivocada, que yo estaba ignorante de la palabra de Dios. Porque yo quiero decirles algo. Yo tengo 52 años ahorita y yo cuando el Señor llegó a mi vida, yo tenía 48 años y no sabía yo abrir una Biblia. No sabía yo nada. Entonces, por lo mismo, yo no sabía lo que la palabra de Dios tenía para que yo pudiera entender que yo no había nacido así, que esa era mentira del diablo que me ponía en mi mente, que yo así había nacido y que así iba yo a morir. Hasta todavía hace 4 años atrás yo decía, yo así voy a morir porque yo así nací, porque yo así quiero ser, porque yo así me siento feliz y todo. Pero mentira del diablo. Y en ese transcurso de su vida, en esos inicios, ya usted estaba tratando de aparentar una apariencia pues que no era conforme al sexo, ¿no? Conforme a su naturaleza real, ¿no? Como en la foto podemos apreciar, era como querer aparentar ser un varón, siendo realmente una mujer, ¿no? Esta era y quizás también las actividades, ¿no? Hacía las mismas actividades que los varones o las mujeres, quizás los juegos, todo ello. Sí. Sí, exactamente. O sea, yo quería aparentar eso. O sea, ¿cómo le diré? Yo me sentía totalmente, y más cuando me vestía de esa manera, como en la foto que están apreciando en la pantalla, yo me sentía orgullosa de mí. Mire cómo el diablo trabaja en la mente de uno. Yo me sentía orgullosa de verme así. Yo cada día quería perfeccionarme según yo, en una manera como ser un hombre. De esa manera, o sea, fue cambiando mi identidad desde los 6 años, reconociendo que yo no me vestía allá en México tanto como yo vine ya a hacerlo aquí en Estados Unidos, así como esa foto que ustedes están viendo en la pantalla. Así ya fue que yo ya aquí me empecé a vestir allá en México. Después de los 16 años ya fue que empecé a trabajar, empecé a vestirme como yo quería, porque mi madre, eso fue lo que tuvo. Mi mamá no me dejó a mí ponerme un pantalón antes de que yo saliera de sus manos de ella. Ella me vestía como ella quería. No me dejaba ella ponerme pantalones. Y yo le decía, mami, yo quiero un pantalón.
Y ella me decía, te lo vas a poner el día que tú trabajes y que tú te vistas y que tú te mantengas mientras te vas a vestir como yo te voy a dar la ropa. Entonces, Era de un carácter fuerte ella. Mamá era de un carácter fuerte quizás. eh, Cómo era cuando le llamaba la atención quizás por alguna travesura, alguna cosa que había cometido? bueno, sí, mi mamá sí era digo que era porque ya ahorita ya es muy diferente, era muy estricta, ella se enojaba cuando yo no le hacía caso, eh, pero bueno, o sea, como niño uno se salía a jugar, cuando yo me salía a jugar y mis abuelos le daban la queja, cuando ella llegaba de trabajar, ella me golpeaba y me golpeaba fuerte. Ella tomaba las mangueras del agua, que a veces eran delgadas, a veces eran gruesas, y me pegaba. Y yo recuerdo que ella me decía, yo te voy a pegar en las patas, me decía, para que no te salgas mañana a jugar. O sea, yo no sé, o sea, no entiendo cuál era tanta agresión porque yo me saliera a jugar. O quizás ella pensaba que de esa manera iba yo a hacer caso, pero yo siento que esos golpes a mí me hicieron más rebelde, más Claro. rebelde. Yo fui creciendo con esa rebeldía, porque quizás mi madre pensaba que así ella me iba a enderezar o a componer o a que yo la obedeciera, pero al contrario, eso fue al revés. En vez de yo hacerle caso, no, yo no le hacía caso, pero sí mi madre fue una persona que sí fue muy estricta y más conmigo, o sea, que no le gustaba que yo quizás tuviera amistad con tales personas. Y ella se enojaba y ella decía, yo no quiero ver a esas personas aquí, yo no quiero que nadie te venga a ver aquí a la casa ni nada. O sea, antes de que ella conociera mi vida, ella no lo sabía. Amistades mías que llegaban ahí a la casa, a veces queriendo, pero mi mamá no lo permitía, mi mamá no era de esas madres que, como yo veo en este tiempo, que permiten que sus hijos tengan amiguitos, amiguitas y tengan ahí un convivio, no. Mi mamá no fue de esa, yo no pude, en mi casa no pudo entrar nadie, así una amistad, una amiga, un amigo, a la casa a pasar un rato, un agradable ahí, convivir, no, no, mi mamá no permitía eso, mi mamá era muy estricta por ese lado. Papá no estaba y ¿había alguna imagen masculina en el hogar? ¿Solamente los abuelos? Solamente mis abuelos y un tío que vivía ahí con nosotros, pero esa era ¿verdad? La figura paterna, perdón, mis abuelos y mi tío, pero pues como era mi tío, eh, yo creo que todo eso también De algún modo influye. Claro, influye, sí, influye en mi vida muchas cosas. El claro, comportamiento de mi tío, claro. cómo él era, las cosas que sucedían en la casa, los problemas entre mis abuelos, a veces discusiones, y todo eso influye en una vida de una niña de 6 años que va creciendo alrededor de una familia así, en esa manera. Y bueno, o sea, yo ahora me pongo a pensar que mi madre cuando me golpeaba así, ahora yo digo, quizás mi madre traería muchos problemas, ella de su trabajo, yo no sabía qué era lo que ella estaría pasando y era una manera quizás de quitarse ella lo que ella sentía conmigo, Claro. porque no tenía con quién hacerlo más que conmigo. Entonces, todo eso influye a muchas cosas que, que todavía hasta esta fecha, hasta esta altura de mi vida, traigo todavía quizás arrastrando de muchas cosas que influyeron el comportamiento de mi familia en mi vida. Claro.
Efectivamente, nadie nace siendo o sabiendo ser papá y mamá. Y pues todo padre y madre aprenden el camino, ¿no? La palabra de Dios nos dice que es importante que el hogar, que la familia esté constituida en los principios de Dios. Y cuando no lo hacemos en los principios de Dios, cuando nuestros padres no conocen la palabra de Dios, los principios de Dios, van a cometer errores. No a propósito, quizás por su desconocimiento lo van a hacer, ¿no? Y eso es lo que nosotros entendemos. Y lo que ahora hablamos a los padres es decirles que realmente se puede cambiar la dinámica familiar cuando nosotros ponemos en primer lugar los principios bíblicos. Si tú tienes problemas con tu hija o con tu hijo que está pasando rebeldía en su adolescencia, en su juventud o en la niñez, padre, madre, lo que tú tienes que hacer es primeramente volverte a tu Creador, volverte a Dios. Empezar primero a cambiar tú como persona, porque también a veces arrastramos lo mismo. Quizás mamá era de esa manera muy estricta porque también fueron estrictos con ella. Quizás los abuelos también fueron estrictos con ella. Y la única forma de educación que ella conoció era una educación de golpes. Y por eso que también repite el modelo en nosotros, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que entender para también ahora poder perdonar y poder entender esos errores y decirles que pese a todo ello, ahora en Cristo podemos amar y podemos reconciliarnos si es que hubiéramos tenido alguna situación. Así que es tiempo ahora para usted, padre, madre de familia, a que pueda cambiar la situación de su hogar, de su familia, volviéndose a Cristo, ¿no? Volviéndose al Señor. Que Él puede romper esas maldiciones que estamos arrastrando desde nuestras generaciones anteriores y hacer de su familia una familia diferente. Si usted quiere que su hijo, su hija, cambie de una actitud, cambie un hábito, cambie alguna situación en su vida, lo primero que tiene que hacer es cambiar usted mismo como padre, como madre, cambiar la forma como está llevando su hogar y verá que las cosas cambiarán. No solamente es mirar los errores de los hijos, sino ver que también nosotros como adultos a veces estamos siendo mal ejemplo o a veces estamos cometiendo los errores, ¿no? Entonces eso también es importante que podamos reconocerlo, ¿no? Entonces nuestra hermana Guadalupe nos está comentando estas escenas de su vida. Llegó a los 16 años y ella prácticamente ya sale del hogar y comienza ya a vivir con una pareja, ¿no? Sí, ya de 13 años, lo dice, ¿no? Sí, a esa edad ya salgo de las manos de mi mamá y ya empiezo yo a tomar las decisiones en mi vida. Y la decisión que tomé fue esa, vivir con una pareja en ese entonces, de la misma edad mía, y vivimos por 13 años en esa mentira. Y luego yo decido venirme para Estados Unidos. Y bueno, o sea, me vengo para Estados Unidos y como comenté, yo pensaba que quizás acá iba a ser diferente mi vida. Cuando yo pensaba eso, fue peor mi vida. Aquí fue donde mi vida se hizo peor porque en México pues no había yo hecho cosas que hice yo aquí en Estados Unidos cuando empecé a conocer la primera persona con la que viví y seguí mi vida, o sea, seguí mi vida caminando de esa manera, así, creyéndome hombre, tomando, drogándome, yéndome a los bailes, o sea que esa era mi vida. Yo me sentía bien, entre comillas, yo creía que yo era feliz, pero yo no era feliz, yo seguí mi vida así. Con esta persona estuve por 8 años, luego estuve con otra persona por 7 años. Así fue pasando mi vida, fueron pasando los años y yo no tenía ni por mente de pensar un día que los años estaban pasando y que yo iba a llegar a la vejez, iba a envejecer. No, incluso quiero recalcar algo que mi madre, y que lo tengo en mi mente hasta ahorita, que lo que mi madre me dijo cuando yo le dije a ella que a mí me gustaban pues otra mujer. Mi madre no es que me haya aplaudido lo que yo le dije, pero ella lo que me dijo fue
que yo tratara de tener un hijo, porque me dijo, hija, tú no vas a estar todo el tiempo así como estás de joven. Tú vas a llegar un día a envejecer. Y yo, en mi ignorancia, yo creía que yo no iba a envejecer. Yo le dije, no, mami, yo no puedo estar con un hombre, no puedo yo tener un hijo, no, porque yo he decidido mi vida llevarla de esta manera. Eso lo tengo hasta ahorita en mi mente, lo que mi madre me lo dijo, como si me lo hubiera dicho apenas el día de ayer. Eso. O sea, cómo yo llevé mi vida de esa manera. Fueron decisiones malas que yo tomé en mi vida. Seguir esa vida a pesar de que yo... Dice la Biblia, engañoso es el corazón del ser humano, ¿no? Sí. Engañoso es el corazón. Y a veces cuando tomamos decisiones de esa manera, pues lejos de los principios de Dios, lejos de la palabra de Dios, vamos a cometer errores y vamos a creer que está yendo bien las cosas, ¿no? Dentro de todo, en estas relaciones, ¿qué situaciones vivió en esas relaciones de pareja? Pues en estas relaciones, en las dos primeras relaciones que tuve, hubo maltrato físico, verbalmente, hubo humillación en la misma persona que te dice que te amas, entre comillas, que te dice que te ama. Y es mentira, ahora lo entiendo que es mentira. El amor entre dos mujeres o entre dos hombres es una vida ficticia que no sabe que eso no es algo real, es una mentira. No hay amor de una mujer para otra mujer, no lo hay, es pura mentira. A mí me podían haber dicho que me amaban, bueno, pero era mentira, porque en los momentos de problemas era el momento que ellas mismas me humillaban. Y así fue pasando la vida. O sea, yo como me sentía con la responsabilidad cuando yo tenía esas relaciones, como yo me sentía el hombre de la casa, yo salía a trabajar. 2 trabajos yo tenía, porque yo a veces en las relaciones yo no quería que la persona, ¿verdad? Se matara trabajando. Yo quería que estuviera bien. Entonces, yo daba todo para que estuvieran bien las personas. Pero cuando llegaba el momento de que llegaba el alcohol, que llegaba la droga, que llegaba todo eso, ahí se olvidaba todo aquello que la persona supuestamente te atendía bien. O sea, maltratos, humillaciones, golpes. Y esta vida del lesbianismo es así. Esta vida no es verdad, nadie es feliz en esta vida. Como dijo usted, ¿verdad? El corazón es engañoso, porque en verdad el corazón nos engaña, el corazón nos hace creer que, uy, cómo te ama esa persona, cómo te quiere, pero a la vuelta te dan humillaciones, maltrato, verbalmente, o sea. Claro. Yo estaba leyendo el año pasado, cuando estuve escribiendo un artículo para una página web, algo importante, y había un artículo que leí también, aparte del que escribí yo, y hablaban acerca del doble armario, ¿no? Que eran estudios que habían hecho de encuestas en mucha gente, ¿no? Donde se veía que había una violencia invisible dentro de las relaciones homosexuales y de lesbianas. Por ejemplo, en el año 2014, una universidad, unos estudios en Chicago concluyeron que el 25% de lesbianas, el 75% de gays y transexuales habían sido víctimas de violencia de pareja dentro de los hogares, dentro de sus propias parejas homoparentales que le dicen, ¿no? Y en esta encuesta más de 16,000 personas habían ido quejándose en Estados Unidos, mujeres lesbianas, hombres gays que habían reportado violencia física, también violencia sexual o violencia psicológica de parte de su pareja homosexual, ¿no? Tanto de la misma edad o quizás mayores que ellos, ¿no?
Y sobre todo en las relaciones de lesbianas también hay mucho de esas conductas violentas, ¿no? Coercitivas, ¿no? En el cual pues la lesbiana a veces busca controlar los pensamientos, la creencia y la conducta de su pareja, ¿no? Cree dominarla y quiere controlarla de alguna manera, psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Piensa que tiene derecho a controlar a su pareja, a obligarle a que esta pareja se someta a ella, a que la violencia está permitido dentro de esas relaciones, pueden llegar incluso a hacerle tomar decisiones que la muchacha, la mujer, la pareja no quería, ¿no? Que era contrario a sus ideas, a sus principios, ¿no? Y también pues este tipo de violencia podía conducir pues a efectos negativos, ¿no? Y sin embargo algunas permanecían en esas relaciones de violencia y de daño constante. Entonces eso es lo que a veces en la sociedad, en la televisión no nos dicen, ¿no? En la sociedad dicen amor es amor, son felices y todo esto, pero quien ha vivido dentro y quien sabe realmente, quien ha vivido una experiencia así y ha visto en otras amistades de ese estilo de vida, sabe la realidad de las cosas, ¿no? Y como usted nos menciona, pues, hermana Guadalupe, había esto, había violencia, había quizás también depresión, tristeza, y eso le conducía pues a el alcohol, también quizás las drogas, a tratar de despejarse de la realidad en las fiestas, en los bailes, en el entretenimiento, pero esos entretenimientos pasajeros no borraban ni cambiaban las circunstancias de lo que estaba viviendo un infierno, ¿no? Que se estaba acostumbrando a vivir en ello. Amén. Así es. Y también otra de las cosas que uno cree ser feliz cuando no lo es. Y también algo muy importante que nosotros decimos, somos felices, estamos bien como estamos, pero llega el momento en que uno se siente solo, se siente vacío. Aunque tengas a una, porque a mí me pasó, o sea, yo podía tener en ese momento estar bien con la persona que estaba y todo, y podía tener todo en mi casa, las comodidades y todo, pero llegaba algo a mi corazón, a mi vida, que yo a veces me quedaba meditando y yo decía, yo me siento sola. ¿Por qué yo me siento sola cuando yo tengo una persona que supuestamente, entre comillas, me amaba, tenía trabajo, tenía comida, tenía mis comodidades en mi casa, o sea, aparentemente nada me faltaba? ¿Por qué yo me siento sola? ¿Por qué esa soledad yo la sentí a veces? Pero yo nada de eso entendía hasta ahora que Cristo Jesús abrió mis ojos y puedo entender muchas cosas que yo no podía entender en ese entonces. Yo decía, bueno, ¿será porque quizás necesito a mi familia de México, a mi mamá, no sé? Y ya, al rato, el alcohol, las fiestas, los bailes, todo, se me olvidaba por ese momento. Pero lo peor de todo esto, que uno se puede ir a emborrachar, se puede uno ir a drogarse, puede uno hacer tantas cosas para supuestamente sentirse feliz y que todo se te olvide, pero cuando tú vuelves a la realidad, es peor las cosas. ¿Por qué? Porque el problema que tenías no se fue y sin embargo, tú ya te drogaste, tú ya tomaste, te gastaste tu dinero, amaneciste sin dinero por andar queriendo, ¿verdad? Queriendo que eras feliz. Y uno es muy, en esa vida es muy bondadoso. Uno le invita a las personas a tomar, véngase, para sentirse acompañado, para no sentirte sola, para no, atraes a las personas, invitas a gente a tu casa para estar haciendo ahí el alboroto, la fiesta. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se termina y cada quien se va? Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta y al otro día amanecemos
El mismo tristes, vacío, la peor misma el soledad, la misma vacío. tristeza, Sí, la misma depresión. así, Y aún así más es. se agrava la cosa porque ahora amanece sin dinero. Ujú, sí, amanece uno sin Nuevo dinero. problema. Sí, peor la cosa. Entonces es algo que muchas personas que estén escuchando este video, esta transmisión, Ujú. deben de entender. Muchas lesbianas que se van a conectar y van a ver este video, deben de entender que no es uno feliz, que no es verdad eso. Yo también lo dije por muchos años. Yo soy feliz, yo así estoy bien, pero eso es una mentira que nosotros tenemos en nuestra Claro. mente. Y Y quizá llegó casi, en un momento a hablar también, como dice mucho, ¿no? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. sí, así es, así es. Esas palabras Ujú. exactamente son las que uno dice, incluso hasta personas que ahorita todavía están en esa vida, que uno les habla y les dice, ¿verdad? Que traten, que cambien, que oigan la voz de Dios, que Él puede cambiarle, Él puede quitar sus problemas, que no tiene uno por qué vivir así. Yo me arrepentí de mis pecados, de todo lo que hice, pero de lo que sí yo digo, yo hubiera querido que Dios hubiera llegado a mi vida cuando yo tenía estaba yo más joven. Claro, dice la palabra de Dios, acuérdate, joven, de tu creador, ¿no? Antes que vengan los días malos, ¿no? Antes que vengan los días difíciles, ¿no? Y es la oportunidad para usted, señorita, para usted, varón que está viendo esta transmisión, para usted, padre de familia también, es la oportunidad ahora que busquen a Dios. Dice, buscad a Jehová en tanto está cercano. Deje el impío sus malos caminos, ¿no? Dice, esos caminos equivocados, ¿no? Y arrepiéntase y vuélvase a Dios. Dios es nuestro creador, el que nos formó, el que puede hacer de nosotros una nueva criatura, el que puede cambiar todas estas situaciones, ¿no? A veces es una postura de orgullo, de soberbia, de no admitir que no somos felices. Y simplemente porque muchas veces hemos sufrido el acoso, el bullying y tantas cosas, decimos, no, yo soy feliz, estoy bien, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado siempre a decir eso, cuando en sí, como dice en el dicho, la procesión se lleva por dentro, escondida, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay alguien que conoce lo que tú estás viviendo y lo que tú estás pasando. Hay alguien que sabe lo que tú necesitas. Y ese es Dios. Y a través de Jesucristo, Él puede hacer una obra transformadora. Nuestra hermana nos está contando ese relato de su vida. ¿Cuántos años vivió? Prácticamente desde los 6 años de edad. Un promedio de 40 años en ese estilo de vida. Pero ¿sabes qué? Esta historia de vida no acaba ahí. Esta historia de vida tiene algo más, ¿no? Y en el momento a veces en el que nosotros estamos necesitados, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estáis cansados, agobiados, yo les haré descansar. Venid a mí. Y todo aquel que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Todo aquel que busca sinceramente al Señor, Dios no le echa fuera. Jesucristo pasó muchas cosas aquí en la tierra y Él se puede condoler, Él puede entender nuestras necesidades y nuestro sufrimiento y nos puede ayudar. Hermana Guadalupe, ¿cómo es que, en qué momento usted dice, ya no más, ya me cansé de esto? Amén. Pues eso fue en un momento en que hubo una ruptura de una relación que yo tuve, y ahí fue donde el Señor empezó a tratar conmigo en esa manera que tuve una relación. Fue la peor relación que yo puedo decir que tuve, porque quizás en las otras relaciones me habían humillado, me habían hecho, pero no había yo estado con una persona con la que estuve, o sea, me dañó demasiado. No quiero entrar mucho a detalle a esto, pero me dañó demasiado.
nosotros llegamos a golpes, porque yo no voy a decir que yo no metía las manos, no. Llegamos a golpes, llegamos hasta a las autoridades, oiga, después de que supuestamente había un amor en ambas. Pero bueno, esta relación fue la que marcó mi vida totalmente. En esta relación fue donde yo caí en una gran depresión, que llegué al hospital con una depresión aguda, me dijeron los doctores, llevaba muy inflamado mi cerebro. Entonces, por la causa de lo que yo había pasado, de que no podía yo creer lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, todo eso a mí me dañó profundamente, porque yo, bueno, pues en esta relación, cada quien ¿verdad? Cada quien agarró su lado y yo me fui para el mío. Pero llegó el momento en que yo no tenía paz en mi vida, no tenía paz, estaba deprimida, me sentía sola, porque ese es uno de los puntos también de uno, tanto del homosexual como de la lesbiana, la soledad. La soledad, el sentirnos solos, el sentirnos solas, es lo que nos hace también atarnos a esas relaciones. Y como ya, o sea, adaptarte, y si hay problemas o no, tú dices, aquí estoy, total, no estoy sola, no estoy solo. Aunque me maltraten, aunque me hagan esto, aunque me hagan el otro, aquí ya se mejorará la situación. Es lo que yo pensaba. Ya se va a mejorar la situación. Aquí estoy. Porque a mí eso era lo que me afectaba. Estar sola, la soledad. Eso fue lo que a mí me afectó mi vida. Entonces, yo empecé a estar sola, y fue cuando empezó esa depresión, cuando me empecé a sentir mal, cuando yo no tenía paz, cuando yo no podía dormir. Yo me pasaba de mi cuarto a la sala, prendía la televisión, la apagaba, la prendía, la tenía prendida toda la noche. No sabía yo ni lo que pasaba en la televisión, pero yo era una inquietud en mí que no lo soportaba. Lo único que yo me sentía un poquito mejorcito cuando yo salía a trabajar. Pero igual en el trabajo yo estaba con una desesperación de querer estar en mi casa. Y estaba en mi casa y me sentía desesperada, sentía que me ahogaba, sentía que algo me iba a pasar a mí ahí sola y que nadie se iba a dar cuenta. Bueno, fue algo tremendo, que ahora yo entiendo que Dios empezaba a tratar conmigo, porque sabemos que Dios trabaja de diferentes maneras en la vida de cada uno de nosotros y trata con nosotros de diferente manera. Entonces, ahora lo entiendo así. Cuando yo estuve en el hospital internada por esa depresión, los doctores me preguntaron cuál era el problema, por qué era que yo estaba en esa manera. Entonces yo le platiqué cuál era la situación. Ellos me dijeron, me hicieron preguntas, que si había yo pensado en algún momento quitarme la vida, y le dije sí. Me ha entrado en mi mente a veces, cuando yo estoy con esa desesperación, quitarme la vida, una voz que me decía, mira, no sirves para nada, mira, tú que te creías hombre, mira, nadie te quiere, mira cómo estás. O sea, todo eso, quítate la vida, ¿para qué la quieres? Y sabemos que cuando eso pasa, muchas personas se han quitado la vida por esa voz que escuchan, que es del enemigo. Se han quitado la vida. Pero sabemos también que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y Él tenía un propósito para mí. Por eso el Señor no permitió que yo me dañara. Entonces, los doctores me quisieron mandar con psicólogos, porque ellos es lo primero que hacen cuando tú le dices que te quieres quitar la vida.
mandarte con psicólogo para que tú platiques, para tú También ellos me dieron la opción de que yo me metiera al gimnasio a hacer ejercicio para que mi mente estuviera despejada y no estuviera yo pensando en el problema. Pero sabemos que cuando Dios tiene un propósito, nada de eso sirve, nada, nada. Yo lo hice. Sí, yo iba al gimnasio, pero cuando llegaba a mi casa, empezaba a sentir la soledad, no podía dormir, me paraba, me acostaba, caminaba, iba para allá, iba para acá, dentro de mi casa, de mi apartamento. ¿Cuál fue la única solución en mi vida? Cristo Jesús que llegó a mi vida. Él fue la única solución, ni el gimnasio, ni el estar escuchando música instrumental, como me dijeron los doctores, para que me relajara y pudiera dormir. Nada de eso. La medicina fue Cristo Jesús. Amén. Y todo aquel que me esté escuchando, le puedo decir, la medicina es Cristo Jesús en la vida de cualquiera de nosotros. Así sea la situación que esté pasando usted. Quizás usted no es lesbiana, no es homosexual, pero es drogadicto, es alcohólico. Y usted cree que no puede salir de eso. O usted cree que la solución es la droga, la droga, la droga. No, la solución es Cristo Jesús. Así de esa manera, yo me sentía con esa desesperación. Pero en medio de esa desesperación que yo sentía, algo llegó a mi mente. Ir a la iglesia. Ir a la iglesia. No sabía yo a quién iba yo a ir a buscar a la iglesia, pero me entró en mi mente ir a la iglesia. Esa necesidad de ir a la iglesia. Amén. Como yo era católica, pues yo busqué con amistades mías católicas que me dijeran cuándo había un día de misa para yo ir a la misa. Me dijeron, fui, corrí, a ver si yo sentía algo, un alivio en mí. Fui a la misa, salí de la misa, como entré, salí igual con lo mismo. Iba yo a las oraciones que ellos hacían los católicos y salí, entraba y salía igual. Yo me sentía desesperada, no sabía, pero el Señor siempre pone personas, ¿verdad?, de puente para que tú puedas pasar, eso que Él quiere que tú pases. Aquí un hermano que él también ha sido regenerado, el Señor lo ha también cambiado, lo ha transformado a su identidad original. Un hermano, él me había estado invitando, pero por ser iglesia católica, cristiana, yo no quería, yo no le hacía caso a ese hermano. Yo lo rechazaba y lo rechazaba. Entonces, me invitaba y yo decía, no, porque yo soy católica. Entonces, pero la desesperación tan grande. Yo me daba una depresión que yo un día estuve en mi casa, por 3 días en mi casa, encerrada, le puse cortinas oscuras a mi cuarto para que no entrara nada de luz, aunque fuera de día, que se viera oscuro. Y así se veía mi cuarto, oscuro como si fuera de noche. Yo no tenía ganas de nada, yo no limpiaba mi casa, yo ni me bañaba porque yo con esa depresión que yo sentía no tenía humor de nada. Entonces llegó el momento en que yo dije, voy a hablarle a este hermano. Mire por dónde, cómo Dios me fue llevando, al camino donde Él quería que yo llegara para que yo tuviera ese encuentro con Él. Amén. Amén. Entonces, yo dije, le voy a hablar a este hermano. Le hablo al hermano, le digo, hermano,
ahorita le digo hermano, pero yo en ese entonces le dije por su nombre que le decían a él cuando él se vestía de mujer. Le dije, ¿cuándo tienen servicio en tu iglesia? ¿O cómo es? ¿O cómo es ahí? Y me dijo, mire, me dice, vamos a tener una campaña. Exactamente, dice, este fin de semana vamos a tener una campaña. Va a venir, dice, un predicador que fue rescatado del homosexualismo. Me dijo, ¿la invito? Yo le dije, sí. Ya no anduve yo con más rodeos, le dije, sí, inmediatamente. Eso fue un martes. Del martes al viernes a mí se me hizo eterno esos días. Yo quería que ya llegaran esos días. No tanto para ir a ver al evangelista, sino para ir a la casa de Dios, para ver qué iba a pasar en mi vida, si yo me iba a sentir bien o no. Yo fui a esa campaña, fue un viernes. En el primer día que yo fui a esa campaña, pero lo más curioso es que este hermano, él no maneja, él necesitaba que uno lo llevara a la iglesia. Entonces, este hermano me dijo, la campaña es a las 7 de la noche. Amén. Entonces agarró y me dijo, ahí la espero. Le dije, bueno, yo desde el viernes temprano, yo andaba, fui a trabajar, regresé y yo lo que hice fue llegar y estar preparada. A las 6 de la tarde yo llegué a buscar a este hermano. Ajá. Y el hermano se sorprendió de verme temprano. Me dice, me da mucho gusto. Gloria a Dios, dijo él. Y yo dije, gloria a Dios. Bueno, no sé qué quiso decir él con eso, pero bueno, me da mucho gusto verla aquí temprano. Le dije, sí, porque yo quiero estar en las primeras bancas. Yo quiero estar adelante sentada. Así fue. Llegamos temprano, nos sentamos enfrente. Empezó el servicio. Empezamos el servicio y ahí fue donde la palabra fue entrando. Amén. Donde nuestro Señor entró a mi vida. Donde ese día yo dije, aquí estoy. Amén. Haz algo porque yo no puedo. Yo me siento muy mal. Lo hermoso de todo esto fue que ese día que yo acepté a mi Señor en mi vida como mi único y salvador de mi vida, ese día fue la primera noche que yo pude dormir en paz. Amén. Yo dormí en paz, dormí tranquila, no tuve ningún problema para dormir. Llegué a mi casa, no sentí esa soledad que yo sentía cuando yo entraba a mi casa, no sentí nada de eso. Yo llegué gozosa, sin yo conocer mucho de las cosas de Dios. Yo dormí bien tranquila. Al otro día yo me paré y poniendo alabanza y me puse a limpiar mi casa. Ya tuve ese deseo de limpiar mi casa, me puse a limpiar mi casa, pero puse alabanza, o sea, yo sin saber, yo no sabía nada. Pero este hermano, él fue el que me dijo, hermana, usted ponga alabanza. Y yo le dije, ¿cómo lo hago? Pues hágalo así. Ok, yo así lo hice. Yo estuve cantando, yo estuve feliz. Porque ese es el gozo, esa es la paz que el Señor te da. Esa misma, eso era lo que yo busqué en las relaciones que yo tuve y nunca las tuve. Nunca tuve yo esa paz, nunca tuve ese gozo, nunca tuve como lo que el Señor me dio. Y puedo decirle a muchas personas que el Señor te da la paz. Ese día yo dormí tranquilita, me paré al otro día, feliz, una alegría en mi corazón que no cabía. No cabía la felicidad,
el gozo, la paz de que yo había dormido. Ya no me sentía yo sola, o sea, como yo me había sentido unos días antes. Yo entraba a mi casa y entrar en mi casa era para mí un martirio, era algo, no sé cómo explicar que yo sentía al entrar en mi casa y ver esa soledad de mi casa. Es algo que no, pero ese día que Cristo Jesús llegó a mi vida, ese día Él me dio la paz. Ese día Él llenó mi vida de gozo. Ese día fue algo tan hermoso que no lo voy a olvidar nunca. Y por eso puedo decirle a cualquiera, a cualquier persona que está pasando una situación de esta, que está esclavizada, que está atada a esta vida de pecado, que solamente Cristo Jesús puede darte la paz, el gozo y la felicidad. Solamente Él, no hay nadie más. No lo podemos buscar ni con los brujos, ni con los hechiceros, con nada de eso. Ni que te vayan a echar la baraja, eso que las mujeres esas que leen la baraja para ver cuál es tu suerte. Nada de eso. Amén. Porque aquí el único que puede hacer las cosas en la vida de cada uno de nosotros es nuestro Dios. Aquel que dio su vida, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que por su sangre preciosa nosotros hemos sido redimidos. Es lo que yo puedo decir en este momento. Darle la gloria a mi Señor Jesucristo, porque Él se merece todo. Yo no estoy aquí en este programa por mis propias fuerzas, no. Fue por la voluntad de Dios, por su misericordia, que Él un día puso su mirada en mí y Él me veía como yo sufría, como yo lloraba en mi soledad en ese apartamento. Él me vio llorar muchas veces. Y Él tuvo misericordia de mí y Él me sacó de ese lugar. Gloria a Dios. Así. Gloria a Dios. Es algo impresionante que muchas personas puedan decir, estas personas, todos dicen lo mismo, es que no podemos decir otra cosa, no podemos glorificar el nombre de nadie más que el Dios. Claro, no podemos esconder lo que hemos vivido, no podemos... No lo podemos esconder, no podemos... Lo que hemos experimentado, ¿no? La paz, la tranquilidad, ¿no? Como un peso de nuestro corazón, estar en paz con nosotros mismos, estar en paz sobre todo con Dios, que eso es lo principal, ¿no? Amén. Así como dice aquí en 2 de Corintios, ¿verdad? Versículo 17, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando Él llega a tu vida, Él te hace nueva criatura. Todo aquello pasó. En la mente de muchas personas entra esto. ¿Cómo va a ser que tú vas a cambiar tantos años que estuviste en esa vida del lesbianismo? ¿Cómo es posible? No lo creemos. La humanidad tiene este dicho, árbol que nace torcido, nunca se endereza. Y dicen, si tú naciste torcida, porque para la gente es que uno nace torcido. Entonces dicen, nunca te vas a poder enderezar. Vas a morir ahí, vas a quedar ahí. Como muchas personas cuando empecé yo en los caminos de Dios, hace 4 años, me decían, no vas a poder, al rato vas a estar en la misma situación. Tuviste muchos años ahí, tú ya sí tú eres. Dios así te ama, me decían. Ya después de que yo estaba empezando a conocer las cosas de Dios, me decían, Dios así te ama. No quieras cambiar algo que Dios así te hizo. Mire cómo el diablo usa a la gente para que te quieran como meter ese desánimo, para que te quieran meter esa duda.
pero al diablo lo reprendemos en el nombre de Jesús porque él está vencido. Dice la palabra que él es el padre de mentiras. Él es el padre de mentiras. Él, ¿cuántas mentiras no pudo haber dicho o decir? Pero aquí el único verdadero es Cristo Jesús. El único verdadero. No hay nadie más. No hay ningún camino. Dice en uno de los evangelios, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. No hay nadie más. El que no camina por ese camino que es Cristo Jesús no puede tener la salvación. Pero por eso, cuando Él nos hace nuevas criaturas, nosotros dejamos todo aquello que nos tenía esclavizado al pecado, que estábamos atados a esa vida. Eso es lo más hermoso. Yo puedo decirle que yo tenía esa edad cuando Cristo Jesús llegó a mi vida. Y yo puedo decir que de 4 años para acá fue que yo empecé a vivir. Empecé como una niña chiquita. Empecé a ver la vida diferente. O sea, es como si yo hubiera vuelto a nacer. Y bien lo dice la palabra. O sea, uno vuelve a nacer. Pero yo lo siento así como que ya yo acabo de nacer, que soy una recién nacida y apenas voy empezando a dar mis nuevos pasos y eso. Porque todos estos años, de hace 4 años para atrás, fueron años perdidos en mi vida. Años perdidos, años que no los viví, como ahorita los estoy viviendo. Y ahora Cristo hace nuevas todas las cosas. Ahora, amén. Cristo hace las cosas nuevas. Ahora pueden ver esas imágenes que están publicando a través de esta programación. Están viendo cómo, o sea, Cristo Jesús hizo esa transformación. Nadie, porque yo decía, yo quiero dejar esta vida. Cada vez que yo tenía problemas o que yo dejaba una relación, yo decía, ya no quiero yo tener esta vida, ya no quiero. Pero yo sola, con mis propias fuerzas, yo no pude. Y yo le quiero decir a todas aquellas personas que están viendo y que van a ver esta transmisión, que usted sola no puede salir de esa vida. Si usted es lesbiana, si usted es homosexual, drogadicto, alcohólico, prostituta, hechicero, brujo, lo que usted sea, usted solo no va a poder salir. Usted tiene que ponerse en las manos de Cristo Jesús y decirle, cámbiame. Y que haya un arrepentimiento en nuestro corazón genuino, un arrepentimiento que digamos, no queremos nada de esto. Amén. Cuando el Señor llegó a mi vida, había muchas cosas en mi vida que yo, de rebeldía que yo traía, que yo pensaba que no podía dejar. Y una de ellas era la manera de vestirme. Así como usted me ve en esas fotos, así yo llegué de hombre vestida a la iglesia. Y sin embargo, yo decía, yo no, en mi pensamiento humano, yo decía, yo no voy a dejar los pantalones. Porque yo nunca no me he puesto, de hace muchos años, no me he puesto vestido, no me he puesto falda, no lo voy a hacer. Yo estaba con eso a pesar de que Dios ya me había dado esa paz, esa tranquilidad en mi vida. Yo estaba renuente a eso. Yo decía, no, yo no puedo dejar la ropa masculina. Pero mire qué hermoso es nuestro Señor, que cuando Él llega a la vida de uno, Él te cambia, te transforma y no te das ni cuenta cómo. Cuando yo decía, yo no voy a dejar, este hermano que a mí me invitó a la iglesia, a la iglesia, este hermano me regaló ropa de mujer y me dijo, usted la va a necesitar un día. Yo le dije, no, hermano, está de por demás que usted me dé ropa de mujer porque yo no me voy a poner esta ropa. Y bueno, me dijo, llévesela. Yo sé que usted la va a necesitar. Yo sé que usted está pensando de esa manera, pero usted no sabe cómo Dios está pensando para su vida. Y yo dije, no,
no, yo no creo que yo use esa ropa. Y en mi mente pasó decirle, bueno, está bien, yo me la llevo. Y en mi mente pasó decir, la mando para México. Porque yo, ¿para qué quiero ropa de mujer aquí en mi casa? La mando para México. Entonces, mire cómo el Señor va trabajando de una manera, el Señor va entrando de una manera a la vida de uno, que esa misma ropa fue la primer ropa que el Señor a mí me guió a poner, a quitarme esos pantalones y ponerme ropa de mujer. Y eso fue de una manera increíble que ni yo misma, a mí no me cambió el hombre, a mí no me dijo el hombre, ponte vestido, ponte falda, ningún hombre, ningún pastor, ningún hermano. El único que me cambió mi manera de vestir fue Cristo Jesús. Una manera que yo estaba preparando una ida a un evento que me habían invitado en una iglesia para recuerdo muy bien, para un día de 10 de mayo aquí en Estados Unidos. Me habían invitado a esa iglesia, aunque yo les dije, pues yo no soy madre. Me dijeron, no, pero eres hija, tienes una mamá. Bueno, ok. Pues yo estaba preparando mi vestimenta de hombre para ir a ese evento que me habían invitado. Yo llegué, puse mi ropa, dije, me voy a poner este pantalón, esta camisa, esto así, así, así. Pero miren cómo Dios, cuando ya tiene el propósito indicado, el momento indicado para tu vida, Él lo hace. Yo entro al baño, me meto a bañar, bañándome, algo cayó en mí. Algo me dijo, una voz me dijo, que si yo me vestía de mujer, me iba a ver hermosa, me iba a ver una mujer hermosa. Gloria al Señor. Estamos continuando con esta entrevista de nuestra hermana Guadalupe, que gracias al Señor ella nos está comentando realmente de esa obra que Dios ha hecho en su vida, de esa obra de transformación, de esa obra de cambio, de esa obra maravillosa que solamente Dios Todopoderoso puede hacer en la vida de todo aquel que le busca de todo corazón. Hermana Guadalupe, usted nos ha hablado de lo maravilloso que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Cómo se encontró con Cristo, qué era esa vida antigua y cómo es ahora su vida en Cristo. ¿Qué le podría decir a las personas que en este momento están escuchando esta transmisión? Hay personas que quizás están todavía viviendo un estilo de vida de pecado y que están pues pasando situaciones que, como usted ya lo ha mencionado, ¿no? También hay algunos que dicen, no, yo ya me cansé de esa forma de vida, quiero cambiar. ¿Habrá solución para mí?, dicen algunos. ¿Qué le podemos decir a ellos? ¿Y qué le diríamos a los que han dicho, no, yo voy a esforzarme y voy a seguir este camino? Porque no te hemos hablado el día de hoy, amiga, amigo, no te hemos hablado de religión. Te estamos hablando de un encuentro y una relación personal con Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que puede transformar tu vida. Hermana Guadalupe, adelante. Amén. Sí, para todas aquellas personas que están conectados o los que se van a conectar más tarde, yo lo que puedo decirte es que Cristo cambia. Cristo es el único que te puede dar ese gozo, esa paz en tu vida. Y que si tú en algún momento dices, yo no puedo, si tú abres tu vida, tu corazón a Cristo Jesús, Él puede cambiar tu vida. Él puede transformarte. Quizás usted diga, yo estoy cansado, así como yo a veces decía, ya estoy cansada de esta vida. Pero por la soledad, aquí voy a seguir. Aquí voy a seguir. Total, ahí se van acomodando las cosas y aquí sigo. No te acomodes. Amigo, amiga que está escuchando en este momento, no te acomodes a esa vida. Cristo puede cambiar tu vida. Es el único que puede darte vida eterna. En su palabra nos dice que Él, ¿verdad? Nos deja dicho que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es que sabemos que Él es el único camino, que Él es el único que te puede llevar a esa vida eterna. Sabemos que en la Biblia nos habla de dos
caminos, el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto es el camino de Cristo Jesús y el camino ancho es el camino de la perdición, el camino de la condenación. Ese lugar de condenación donde muchas personas están cayendo a ese lugar por falta de conocimiento, por falta de obediencia, por falta de desobediencia, más bien, desobediencia. ¿Por qué? Porque a muchas personas se les ha hablado la palabra, se les ha dicho, se les han mostrado testimonios como este que están viendo en este momento, y de muchos hermanos que han sido transformados del homosexualismo, de las drogas, del alcohol, de la prostitución, del homosexualismo. O sea, se les ha mostrado para que pueda usted también tener esa salvación eterna. Por esa salvación, por ese amor tan grande que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús te ama a ti, no ama el pecado que tú haces. Por eso el Señor te llama al arrepentimiento para que tú puedas sentirte gozosa, puedas sentirte feliz. Él es el único que puede hacer esa transformación. Esto no se trata de aparentar lo que no es. Esto se trata de que tú abras tu corazón a Cristo Jesús y tú puedas dejarlo entrar a tu vida. Y Él hace todo lo que tiene que hacer. Vuelvo a repetir, no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Ese poder de Cristo Jesús en nuestra vida es lo que va transformando. Así es que usted quiere tener paz, quiere tener gozo en su vida. Cristo Jesús es el camino para ese gozo, para esa paz en tu vida. No hay nadie más, amigo, amiga. No hay nadie más. Y quizás este es el momento, este es el día que Cristo Jesús te está hablando a tu vida para que tú puedas dejar esa vida. En este momento, quizás Dios está hablando a tu vida diciéndote, hija, hijo, arrepiéntete. Quiero darte esa salvación. Quiero transformarte. Quiero darte tu identidad propia, verdadera. Esa identidad que el diablo nos quita cuando nosotros estamos en esa vida de lesbianismo, de homosexualismo. Él nos quita nuestra identidad verdadera. Él nos hace creer que somos hombres cuando no lo somos. Ellos hacen creer a los hombres que son mujeres cuando no lo son. Él nos hace sentir tanta cosa. ¿Por qué? Porque nos roba nuestra identidad. Nos da una identidad equivocada. Pero cuando Cristo Jesús llega a tu vida, Cristo Jesús te da la identidad que Él te dio desde que naciste. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Así, esa identidad, y con esa identidad el Señor nos quiere un día recibir. Él no nos quiere recibir con una identidad falsa. Si Él te hizo mujer, Él te hizo hombre, Él quiere recibirte de esa manera. Por eso mismo, Señor Jesús hace estos cambios en la vida de cada uno, de cada pecador. Yo era pecadora. Yo era practicante del pecado. Pero aquel día que Él llegó a mi vida y lo transformó, ahora yo puedo hablar su palabra. Ahora yo puedo decirle a otras personas que están en esa vida que pueden ser cambiados. Que no te pongas en tu mente, no puedo. Esas son mentiras del enemigo que te pone en tu mente, tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque Él sabe que estando en esa vida de pecado, Él sabe que tú eres de Él. Tú le perteneces a Él. Y Él te quiere tener atado, te quiere tener esclavizado, te quiere tener trapeando el piso como Él quiere. Porque sabemos que Él te da las cosas, te las pone así, en charola de plata, para que tú digas, oh, en esta vida de lesbianismo, de homosexualismo, aquí soy feliz. Aquí tengo todo. Aquí tengo las mujeres, aquí tengo los hombres que yo quiero. No, eso es una mentira porque Él te da
te da la felicidad por un ratito, porque al rato él mismo te anda haciendo avergonzarte, te anda avergonzando delante de las personas, te trapea como esos trapeadores con los que uno mapea el piso. Así mismo, nosotros somos para él cuando nosotros estamos en esa vida de pecado. Así es que este día es el día, amigo, amiga. Si tú estás metida en esa vida de lesbianismo, de homosexualismo, en lo que estés metido, busca el camino angosto que es Cristo Jesús. Él te puede dar esa salvación. Él te ama. Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere darte vida eterna. Este cuerpo aquí va a quedar, pero tu alma es la más importante de todo lo que usted tiene en este cuerpo, su alma, de que usted pueda ser salvo, su alma, se vaya un día con Cristo Jesús y estemos gozándonos en esa boda del Cordero, en todas esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas, tantas promesas que hay aquí en la palabra de Dios, que cuando uno empieza a escudriñarla, cuando uno empieza a leer la palabra, uno sabe el amor tan grande que Cristo Jesús tiene para nosotros. Así es que es tu día, es tu día. Dios te está hablando en este día. Dios está entrando en tu corazón. Déjalo que entre. No le cierres las puertas, ábrele tu corazón. Y Él entrará y Él se sentará contigo. Y Él cambiará y Él hará todo lo que tú crees que es imposible, para Él es posible. Porque para nosotros muchas cosas era imposible. Para mí, el estar vestida como estoy vestida ahora, el estar ahora predicando la palabra del Señor era imposible. Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía abrir una Biblia. Yo no sabía cómo iba yo a empezar. Me dieron una Biblia cuando yo llegué a la iglesia y yo dije, ¿tanta letra voy a leer? No, hasta flojera me dio. No sabía yo ni cómo iba yo a empezar a leer, pero el Señor te va instruyendo, te va enseñando, te va diciendo cómo vas a ir haciendo las cosas. Yo le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo, porque todo lo que yo he hecho es por Él, porque Él me ha guiado, Él ha sido mi maestro, Él es mi maestro en todo momento. Yo no sé nada, yo predico la palabra, pero yo no sé nada. Yo soy una sierva inútil de nuestro Señor. Yo no soy nada, ni sé nada, pero todo el entendimiento, el conocimiento te lo pone Él. Y así mismo quiere darte ese entendimiento para que tú puedas entender en esta hora que Él puede salvarte. Que estés pasando lo que estés pasando, no importa. Que si tú estás ahorita pasando depresión, el Señor puede sanarte. Si tú estás pasando situaciones económicas, el Señor puede ayudarte. Si tú perdiste a tu familia, si tú perdiste a un hijo, si tú perdiste a una hija, el Señor puede darte la paz en tu vida. Es lo que yo puedo decirte, porque son lo que yo he sentido que Dios ha hecho en mi vida. Muchas cosas que ha hecho el Señor. Y no es que yo le voy a decir, uno como cristiano no tiene enfermedades, no pasa problemas, no, todos lo pasamos, todos. Y más nosotros como hijos de Dios lo pasamos peor. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que nosotros le sirvamos al Señor. Y cuando él ve que nosotros le servimos al Señor, que nosotros ya nos salimos de sus manos de él, ahora somos de Cristo Jesús, él nos ataca más a nosotros. Pero nosotros tenemos que creer en el que cambió nuestra vida, el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, el que dio todo por nosotros, el que nos ama infinitamente. Porque este día, si usted y yo estamos en esta charla, a través de esta transmisión, es por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. No porque por nuestras propias fuerzas yo desperté o usted, no, es por la misericordia y por el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es, gloria al Señor. Y es que realmente Dios nos da la oportunidad. Cristo te ama y puede hacer de ti una nueva criatura, ¿no? Puede hacer de ti una nueva persona.
No importa hasta dónde hayas avanzado en cosas terribles en tu vida, no importa, porque el Señor puede hacer de ti una nueva persona. Puede cambiar todo ese lamento, toda esta destrucción, toda esa ruina, toda esa decepción, puede cambiarlo y tú puedas volver al plan original de Dios. Ese es el Dios en el cual nosotros te predicamos, ese es el Dios en el cual nosotros creemos, ese es el Dios en el cual nosotros te estamos invitando a que tú lo conozcas. No es una religión, es Jesucristo, el Señor y Salvador, el que dio su vida en la cruz para el perdón de tus pecados, el que dio su vida en la cruz y el que sufrió en la cruz para que tú puedas ser rescatado de esa prisión en la cual tú te estás encontrando, de esa prisión en la cual estás viviendo. Tú vas a ser verdaderamente libre cuando conozcas la verdad, cuando todas esas mentiras que han estado etiquetando tu vida durante tanto tiempo, quizás creyendo que habías nacido así, creyendo que ese era tu destino, creyendo que esa era tu forma de ser, creyendo que ese era tu estilo de vida, Dios puede hacer de ti, quitarte esas etiquetas y decirte quién eres en realidad y darte un propósito y una misión en tu vida. No solo vivir por vivir, sino decir y darte una misión para que tú puedas alcanzar esa plenitud en Él. Solo en Cristo puedes ser verdaderamente libre. Damos gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Ha habido un pequeño traspiés en un momento, pero estamos aquí, estamos continuando en esta segunda parte de la entrevista. Y gracias, hermana Guadalupe, por esta oportunidad que nos ha permitido disfrutar y poder compartir con todas las personas que nos siguen por medio de nuestras páginas, por medio de Facebook, ¿no? Y bueno, Dios mediante estaremos pues en otras oportunidades también compartiendo de lo que Dios hace en nosotros, compartiendo de lo que Cristo hace en la vida de cada persona. Y a usted, padre, madre de familia, decirle, ponga su situación, ponga su hogar en manos de Cristo. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Dice, serán salvos. Cree en el Señor de todo corazón y tú y tu casa serán salvos. Toma la decisión de construir tu hogar en los cimientos de la palabra de Dios y verás que todo va a cambiar y verás que ya no estarás solo. Habrá luchas y dificultades, sí, pero no estarás solo. Tienes el Todopoderoso que va delante de ti como poderoso gigante y levantará bandera de victoria. Y aunque muchos se levanten, pues hay un Dios todopoderoso que está ahí para decirte que Él te dará la victoria. Él te dará el perdón, Él te dará la restauración y Él tiene preparado para ti una vida eterna y salvación. Así que damos gracias al Señor. Muchas gracias, hermana Guadalupe, nuevamente por habernos compartido este tiempo. Y bueno, comentarle pues que nosotros estamos con continuando este proyecto, ¿no? Este proyecto de seguir compartiendo testimonio. Ya vamos a cumplir prontito un año de compartir todos los jueves testimonios para la gloria de Dios, ¿no? Y ahí no se acaba porque hay muchos más testimonios que van a seguir pasando por aquí, porque hay muchas personas que pueden contar cuán grandes cosas Cristo ha hecho en sus vidas. Y si tú eres una persona que también recibió ese poder transformador de Dios en su corazón, en su vida, escríbenos. Si estás pasando necesidad, usted, escríbanos por interno. Estamos aquí para orar por usted, para orar por su vida, para clamar, para darle un consejo, una ayuda, para mostrarte el camino. Y ese camino es Jesucristo, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Gloria. Ana Guadalupe, yo quisiera que usted ore por las personas que están presentes. Hay hermanos que y hay personas que nos han seguido esta transmisión y la transmisión anterior desde Los Ángeles. Tenemos personas que también nos han escrito desde New Orleans. Tenemos personas de México que están viendo la transmisión, personas de Perú, personas también de Venezuela, de Colombia y también de muchos otros lugares, ¿no? Que quizá no nos han escrito por ahí, pero vemos que efectivamente están sintonizándonos y están acompañándonos desde muchos lugares del mundo, habla hispana, para la gloria de Dios. Una oración quizás por esas personas que están pasando necesidades. Una oración quizás por las personas que en este momento están con nosotros y ha sido Dios el que les ha hablado. Las personas que dentro del interior de Perú también, desde Huancayo, Sara Victoria nos escribe también ahí, ella ha estado atenta a la transmisión. Tenemos muchos otros hermanos que nos han estado acompañando durante estos minutos de la primera parte y esta segunda parte de esta transmisión también, y lo cual damos gracias a Dios por cada uno de ellos, por cada una de las personas
que nos sigue continuamente. Y cada jueves podremos transmitir testimonios y de lunes a domingo, también en hora peruana, 2:30 de la tarde, compartimos tiempos de reflexión de la palabra de Dios. Así que adelante, hermana Guadalupe. Sí, hermano, antes de orar, yo quería leer también aquí un texto bíblico a todo el oyente para que vean cómo el Señor, cuando ya estamos en sus caminos, cómo Él nos habla a través de su palabra. Y dice aquí en Isaías 41:10, dice la palabra de Dios así, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Vemos qué hermoso es nuestro Señor, que Él, ¿verdad?, nos dice: no temas a nada, solamente decide, toma la decisión. Así como tú tomaste la decisión de estar en una vida de lesbianismo, en una vida de homosexualismo, de drogas, de alcohol, de lo que sea, asimismo, toma la decisión a seguir a Cristo Jesús. Y Él nos promete en su palabra estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Así es que leí este hermoso texto bíblico donde Él nos dice: no temas. Gloria a Dios, qué hermoso es nuestro Señor. Amén. Así es que, sí, hermano, amén, voy a orar. Amén. Y hay muchas personas que han escrito por sus hijas, que están viviendo en el lesbianismo. Vamos a orar por esas familias que están teniendo hijas que están viviendo en el lesbianismo, que todavía no rinden su corazón a Cristo, pero las vamos a poner en manos del Señor. Adelante, hermano. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Padre, por darme la oportunidad, Señor, de poder estar, Señor, exaltando y glorificando tu nombre, Señor Jesús. Te doy gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento, por todo lo que tú has hablado a través de mis labios, Señor. Gracias. Gracias te doy, Padre, y te pido en esta hora, Padre amado, por todos los oyentes que están escuchando esta transmisión, Señor, por aquellas personas, Señor, que están, Señor, en la esclavitud del lesbianismo, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú toques sus corazones, que tú, Señor, transformes, Padre, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que transforma, Señor. Yo te pido, Señor, que tú guíes a cada una de estas personas, Señor, en esta esclavitud en la que se encuentran. También te pido por aquellos papás, Señor, que están orando, Señor, por sus hijas, por sus hijos que están en esa vida de lesbianismo, Padre, que tú puedas hacer algo, Señor, porque sabemos que todo lo haces en tu tiempo, Señor amado. Nosotros no podemos, Padre, pero tú sí puedes hacerlo, Señor, en cada una de estas vidas, Señor. Padre, te pido por todas, Señor, por toda la humanidad, Señor, que están pasando, Señor, depresión, problemas, angustias, enfermedades, Señor, Padre, que tú seas, Señor, guiando, que tú seas tocando, que tú seas sanando, Padre, cada área de estas personas que se encuentran en esa situación, Señor, Padre, y que tú, Señor, toques sus corazones y que puedan tomar la decisión de seguirte, Señor mío, porque tú estás esperando a cada uno de estas personas, Señor, que están en esta esclavitud, que están en este pecado. Estás esperándolo con los brazos abiertos, Padre, porque tú nos amas, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque tú derramaste tu sangre preciosa por nosotros, tu sangre que nos redime, tu sangre que nos perdona, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú, Señor, tomes el control, Señor, de cada una de estas personas, Señor, que escucharon y que van a escuchar, Señor amado, este testimonio, Padre. Tú harás, Señor, el milagro en las vidas de cada una de las personas, Señor, Padre amado, porque sabemos que tú eres el único que haces todo, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, Señor, que tú usas para que tu palabra, para que tu nombre sea exaltado, Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma, Señor, te da gloria y honra en todo momento por lo que tú, Señor, haces, Señor. Gracias te doy por toda la audiencia en las diferentes páginas que están escuchando. Que tú seas, Señor, tocando los corazones, Señor amado, allá donde estén cada uno, Señor amado. Toca corazones,
Transforma las mentes, transforma, Señor, los corazones de cada uno de ellos, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia y tu amor, Señor, que tuviste conmigo, Padre. Gracias te doy, Padre. No me canso de darte gracias, gracias, gracias por lo que hiciste y estás haciendo en mi vida cada día, Padre. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también por este medio, por nuestro hermano José Luis, Padre amado, que tú tocaste su corazón para que me diera la invitación, Señor, para poder, Señor, testificar, para poder exaltar tu nombre con mi testimonio, Señor, con lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias. A ti te doy gloria, a ti te doy honra en todo momento, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y damos gracias al Señor y seguimos con ese proyecto. Dios mediante, este año estaremos continuando con el proyecto que tenemos de la Casa de Restauración, un lugar donde podemos dar pues esos primeros pasos, ¿no? Y recoger a personas que quieren cambiar su estilo de vida. Acompáñanos pues en este proyecto en Casa de Restauración. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada, y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar. Gloria al Señor. Y pueden comunicarse con nosotros, pueden comunicarse por el Instagram, pueden comunicarse por Twitter, pueden comunicarse por esta página de ex-LGTB Perú y ex-O Perú también, para poder tener tiempos pues de compartir y ser parte de este ministerio, y sobre todo también poder recibir consejería y ese apoyo espiritual que usted necesita. Gracias al Señor por cada uno de ustedes pues, y como siempre de lunes a domingo tenemos tiempos de reflexión en esta página, y los días jueves como hoy día siempre testimonios poderosos de cambio y transformación en la vida de muchas personas que fueron renovadas, fueron cambiadas, recibieron un encuentro personal con Cristo. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gloria al Señor.